Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 104.000 suscriptores y los recibo con una imagen que ustedes dirán, ¿qué es eso? Parece verse la bandera roja igual ahí, pero ¿será? Bueno, esto es una fecha del 1 de abril de 1572. Estamos hablando de tiempo bastante lejano, donde se supone que los holandeses se liberaron de los españoles. Ustedes saben que, bueno, dada la guerra que está ocurriendo en Europa Oriental, el presidente ucraniano se dirigió al Parlamento holandés para pedir ayuda y le dijo, recuerden lo que es luchar por la libertad, la democracia y la tolerancia religiosa cuando ustedes enfrentaron a España y se liberaron esta ciudad de Brielle en 1572. Bueno, decir que cuando España se va de Países Bajos, que ahí hubo tolerancia religiosa, lo menos que hubo de mano de los protestantes es algún tipo de tolerancia religiosa con los pueblos católicos. Vamos a mostrar lo que eran los Países Bajos antes de hablar. Este es el modelo de Países Bajos que incluía lo que es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, parte del norte de Francia y algún lugar de Alemania. Para hablar de todo esto, estamos con el escritor e historiador español Alberto Gil Ibáñez, un gran amigo. Alberto, muchas gracias por estar en mi canal. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Un abrazo desde España. Alberto, bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata todo esto, que parece que los pueblos hispánicos somos culpables de todo, ¿no es cierto? Hay una cosa acá que no entendemos cómo es esto de que lo malo no es robar o matar, sino ser español. Parece que todo pasa por nosotros. Te pregunto lo siguiente, ¿cuál es la realidad con respecto a esto? ¿Qué fue lo que dijo el presidente de Ucrania que de alguna manera afectó a los españoles? Bueno, para empezar quiero decir que hay una gran polémica en estos momentos en España, porque como sabes, claro, Zelensky está hablando por vía Zoom a los parlamentos europeos para recabar más ayuda y, claro, intenta en cada intervención pues llamar, o sea, a la emotividad y a que se pongan en su lugar. Y en cada parlamento les dice una cosa, ¿no? En el caso holandés, voilà, bueno, pues buscó una fecha redonda, algún asesor, hablaba el 1 de abril, dice, ¿qué puedo decir del 1 de abril? Buscó una fecha completamente desconocida para la mayor parte de los historiadores holandeses, que fue la liberación de una pequeña ciudad llamada Brielle, cerca de Rotterdam, ¿no? Bueno, como se hacían justo 450 años ese día de la liberación de esa ciudad, que había sido tomada previamente por Felipe II, pues eso lo convierte en un símbolo de liberación. Ahí está la anécdota, pero en España esto ha traído sus ramificaciones, porque, claro, la agencia EFE saca un tuit con una versión donde dice que Zelensky, bueno, habla de Felipe II como el representante de una tiranía de la que se había liberado el pueblo holandés por la libertad, etcétera, ¿no? Bueno, esto claro, causa un revuelo tremendo, incluso Vox ha dicho que, bueno, parte de Vox han vetado a Zelensky para que pues, tiene que intervenir también ante el Parlamento español. Aquí buscará otro símil, veremos cuál dice, ¿no? Pero han dicho que no puede decir esto este presidente porque ha dicho, se ha metido con Felipe II, otros están muy contentos, sabes que España es el único país que se autoflagela a sí mismo, ¿no? Que diga estas cosas, y hay algunos por supuesto, que están encantados de que se meta con Felipe II, que como sabes es el símbolo de toda, bueno, de la leyenda negra en muchos casos, ¿no? Pero claro, la pregunta que hacías tú es ¿por qué Zelensky? Ya esto va más allá de Zelensky, ¿no? Es ¿por qué Zelensky utiliza un símbolo que siempre va a dar al mismo, que es el mundo hispano? Podría haber utilizado a la Alemania nazi, que es otro comodín del público, ¿no? Para estos casos, mucho más reciente, no. Utiliza o la Unión Soviética hubiera hablado del Holodomor, qué sé yo, por ese lado. Los daneses, o en fin, los holandeses, pero han estado en guerra, o los ingleses que le robaban las colonias, ¿no? No, España. Claro, esto, claro, ya estamos un poquito hartos, ¿no? Todos, los de aquí y los de allá, de que siempre nos utilicen con el chivo de expiatorio de moda. ¿Por qué? Pues porque normalmente no respondemos. En este caso sí, parece que esa versión la ha quitado que sea la oficina de Zelensky, de la versión del discurso, no se encuentra ahora ya. Si vas a internet y entras en el discurso de Zelensky, ya no está esa referencia. Esto hay que ir a la versión original.
me la ha contado una amiga holandesa de que así fue. Bueno, ¿por qué? Pues yo eso he mojado. Yo me acuerdo que en 2015, no sé si tú te recuerdas, que Obama dice en este discurso que hace una oración anual a la nación, habló, fíjate, para quitar hierro al yihadismo islamista, dijo, bueno, los cristianos también hemos hecho cosas negativas en nombre de la religión. Y citaba como ejemplo a la esclavitud, a las cruzadas y a la Inquisición española. Claro, o sea que yo eso he mojado. Cuando hay un problema, pues surge la Inquisición, surge Felipe II, surge el supuesto genocidio o surge la expulsión de los judíos. Son como eso, como chivos expiatorios para ocultar la realidad, que España realmente no ha sido el malo de la película de los últimos 5 siglos, sino otros que suelen hablar en inglés. Pero claro, como esto no se puede decir, pues yo creo que Zelensky está, digamos, contagiado de ese clima, ¿no? Pero que, bueno, puede tener repercusiones en la política nacional española. Todo es muy curioso. A mí me hace gracia porque en realidad Crimea, que en su momento, bueno, fue parte de Ucrania, ahora es parte de Rusia, fue y volvió a esa zona. En esa guerra, esa región fue atacada por ingleses, franceses e italianos. El general Prim anduvo por ahí, no entiendo muy bien por qué, estaba como observador, y vos sabés que el edecán del general Prim era un oficial argentino, de apellido Villanueva, que cuando vio la situación, dijo, pero acá lo que tienen razón son los rusos en la guerra de Crimea, y se pasó, cruzó las líneas, y los rusos dijeron, bueno, usted es un militar profesional, sí, necesitamos militares profesionales. Y llegó a general, fue el general Villanueva, que luego rusificó su apellido, se convirtió en Villanokov. Esas cosas curiosas, como decir, cómo un hombre desde el Río de la Plata se convierte en un general del zar de Rusia. Es decir, digamos que los pueblos hispánicos nunca le hicimos nada, ni a los ucranianos ni a los rusos. Los encuentros que hemos tenido han sido muy pocos, algunos en Alaska por el siglo XVIII y nada más. Es más, No, sí. hasta alguna vez hubo una guerra entre Rusia y Alaska entre Rusia y España por Alaska, pero creo que Madrid y Moscú tardaron mucho en enterarse. Cuando se enteraron, firmaron un tratado de paz. Entonces, y por otra parte, mira, hoy recibí un mensaje de María Elvira Rocabarea, ¿no? Y viendo el libro de ella explica que los Países Bajos, lo que hoy conocemos Países Bajos, o lo que eran los Países Bajos españoles, incluían a Bélgica, Luxemburgo, un pedacito de Alemania, un pedacito de Francia, porque se hablaba neerlandés, español, alemán, francés y latín. Esas eran las 5 lenguas que tenían los Países Bajos españoles. No era una zona muy homogénea. Eran 17 provincias, pero solamente 3 obispados. Entonces Felipe II desarrolla 17 obispados para darle a cada región más autonomía, pero además darle más unidad. Se respetaron fueros locales, en otros aspectos se hizo más unitario, porque no se ponían de acuerdo, por ejemplo, para hacer caminos. Entonces, en su libro Imperiofobia y Leyenda Negra cuenta muy bien cómo había 700 códigos legales en lo que eran los Países Bajos. Bueno, Carlos V se dedicó a unificar porque era un galimatías legal eso. Entonces, por ejemplo, había ciudades que eran muy ricas y pueblos del interior que eran muy pobres. Y las sociedades urbanas eran más antiespañolas y las rurales eran más pro-españolas. Y ahora te dejo que expliques todo, pero quiero contar una anécdota para entender que, aunque en 1648, después de 80 años, se separan los Países Bajos, toda la parte que había quedado católica no estaba muy convencida de separarse. De hecho, por ejemplo, los estudiantes universitarios, que ahora se les da todo por ser de izquierda, lo revolucionario en aquel momento era apoyar a España. Tal era la identidad que en Buenos Aires, por esos años, había buques mercantes holandeses que venían a comercializar acá a Buenos Aires a comprar cuero. Y más o menos por 1650, 1650 y pico, hubo un intento de invasión francesa a Buenos Aires, en un momento en que había 3 buques holandeses. Y se les preguntó, ¿ustedes qué van a hacer? Pelear junto a ustedes, si somos todos compatriotas, por la corona española. Entonces, como estos mercantes tenían poca artillería, esperaron que llegase una fragata española que tenía una fecha de arribo. Cuando llega la fragata española, los buques holandeses zarpan para atacar junto a la fragata española a la francesa. Obviamente que la francesa, cuando vio la llegada de la fragata española, recordemos que a mediados del siglo XVII España era la NATO, era como hoy Estados Unidos, era la primera potencia militar y naval, y por supuesto la fragata española, perdón, la fragata francesa se fugó.
pero la actitud de los holandeses en el Río de la Plata fue luchar junto a nosotros, junto a aquellos rioplatenses, mezcla de españoles con criollos, con indios, con gauchos, con negros, porque se sentían identificados por la religión. Entonces, que el presidente de Ucrania venga a decir que después de la separación del enfrentamiento de algunos holandeses contra el rey de España, eso era un movimiento de liberación, es por lo menos desconocer la historia, y tal vez habría que sugerirle a ese presidente que le diga a sus asesores que dejen de consultar Wikipedia y, e investigar un poquito mejor. Pero contanos cómo fueron Carlos V y Felipe II. Bueno, es que claro, estamos diciendo Carlos V y Felipe II, si hubieran sido franceses o ingleses, pues serían en este momento considerados los creadores de la modernidad y de la globalización. Pero claro, fueron españoles y entonces había que darles. Carlos V gobernó 40 años y Felipe II 42. O sea, el siglo XVI fue casi de estos dos monarcas, ¿no? Y evidentemente en ese momento, siglo XVI, ese gran agujero negro, en todos los términos, parece que desaparece. ¿Por qué? Porque lo dominaron los españoles. Pero dominaron las letras, la filosofía, las humanidades, las ciencias naturales, todo, todo. Pero es curioso por eso, como decías, no hubo tal liberación. Lo que hubo en Holanda, los Países Bajos, como tú bien decías, eran 17 provincias. No existía Holanda. Para empezar, no puede haber liberación de algo que no existía. Eran 17 provincias, una parte que luego llegó a ser Holanda, que son las 7 del norte, y las 10 de abajo, pues que eran Bélgica, Luxemburgo, parte de Francia y parte de Holanda. Pero que no interesaba que eso fuera una potencia ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a Alemania. Por lo tanto, los tres estaban encantados de que aquello fuera un polvorín. Y el polvorín empieza, pues como empezó en Alemania con Carlos V, por la religión. Esa fue la excusa. Como todos sabemos, el protestantismo, o como yo digo lo que defiendo, realmente no se basa en un cisma religioso, porque lo que era las discrepancias religiosas eran, bueno, no digo tonterías, pero cuestiones de matiz y claramente salvables. Lo que había era un problema político. Los príncipes alemanes, como tú bien sabes, querían independizarse del papado, que entonces era un poder más allá de lo religioso, ¿no? Y querían crear sus propios estados independientes. Y por eso apoyan a Lutero, lo instrumentalizan, ¿no? Y algo parecido ocurre con el calvinismo, que lo que hacen es azuzados por Inglaterra, porque, es decir, no hay liberación holandesa, lo que hay es una guerra civil entre holandeses, unos protestantes y otros que apoyan a su católica majestad. Los protestantes apoyados por Inglaterra y Alemania. De alguna manera, esta es lo que había. Una guerra civil o europea, si quieres, muy similar a lo que luego ocurriría en 1715 en España, cuando hay una guerra de sucesión y todas las potencias pues se enfrentan, ¿no? Algo parecido había. Claro, todo iba a ir contra España. ¿Y por qué contra España? Pues porque, primero, con Carlos V, ya sabes que él tuvo una gran idea, que fue la Universitas Cristiana. Si lo hubiera construido, hoy no estaríamos así. Pero esa gran idea de la unidad de Europa sobre el cristianismo frente al turco, la rompen los alemanes y los ingleses. La división de Europa la hacen políticamente Alemania e Inglaterra, por razones estrictamente políticas. La religión fue el pretexto. Los ingleses se hacen anglicanos no por motivos religiosos, sino para que Alfonso VIII pudiera divorciarse sin ningún problema, volver a casarse. Y porque, Enrique VIII. Y porque les pesaba mucho el Papa. El único país que llevó con dignidad la relación con Roma fue España, y eso que Roma nos traicionó más de una vez. Pero España antepuso la fe a sus intereses políticos, y esto ningún otro país del mundo lo ha hecho jamás. Bueno, por eso surge el anglicanismo, por puros motivos políticos. De hecho, hoy la reina de Inglaterra es jefa del Estado y de la religión. Es decir, imagínate que hoy Felipe VI fuera el jefe de la Iglesia Católica Española. Bueno, en fin, en Inglaterra esto es posible. El calvinismo mataba a mucha gente. De hecho, la guerra de 80 años procede de un problema, que es que hay una revuelta de los protestantes que invaden templos católicos y queman esculturas y fotos y pinturas de los santos, porque ellos consideran aquello, se llama la furia iconoclasta, ¿no? Es muy curioso también estos temas de los términos, porque ya desde principios del siglo XVI, en la guerra de la propaganda, es importante los términos. Y todo, bueno, tú esto lo sabes muy bien, ¿no? Pero la furia iconoclasta, sin embargo, cuando se produce el saqueo de Amberes, y como hablamos de él,
Se habla de la furia española, que todavía nos persigue como algo negativo, como la gripe española, que no fue tal. La sequía de Amberes era un 20% de españoles y es un fenómeno que ha llegado hasta nuestras fechas porque los holandeses decían que había habido violaciones masivas. Hay investigaciones recientes con ADN actual que demuestran que no fue así. Los españoles no violaron a nadie. Pero, en fin, como digo, aquello fue una guerra civil que duró 80 años, sobre todo porque Inglaterra intervino. Es decir, si no llega a intervenir Inglaterra, probablemente, hombre, acabaría habido independencia de Holanda porque era el sentido de los tiempos, ¿no? Pero no hubiera habido tanta gente muerta y tanta guerra porque los ingleses, Isabel I, como bien sabes, echó Felipe II la Gran Armada, la lanza, para parar el apoyo de Inglaterra a los rebeldes holandeses. Es decir, esto es mucho más complejo. A ver, decime, Alberto, cómo lo ves, pero posiblemente esa guerra hubiese durado muchísimo menos sin la intromisión británica y Holanda se hubiese mantenido católica y posiblemente unida a la corona española hasta el siglo XIX. Es decir, creo que la corona española tendría que haber liberado todo lo que era el espíritu navegante holandés, sí. Tal vez algún acuerdo entre el espíritu navegante holandés y los intereses españoles, compartir negocios en el Caribe, como fuese. Pero posiblemente Bélgica, Holanda y Luxemburgo hubiesen sido parte de la corona española, tal vez hasta 1898. Que hubieran seguido trabajando algunos, o tal vez en 1898 se hubiera perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas y no Países Bajos. Mira lo que te digo, creo que posiblemente eso hubiese llegado unido hasta el siglo XX. Es muy difícil hacer teoría contrafactual, pero se puede especular que hubiese durado muchísimo tiempo más. Me parece que la intromisión protestante iba calando y haciendo daño. Ahora, aclaremos por qué. Esto tiene que ver desde la Liga Hanseática. Los comerciantes del Báltico, ellos no querían ni las limitaciones morales que le ponía la Iglesia Católica, ni depender solamente del Real de A8, la moneda española. Esos eran los dos elementos que para ellos eran significativos. Es decir, para la acumulación de capital, ellos querían salir de la esfera de esta moneda y tener una moneda propia, una moneda separada. Y además, porque Roma ponía límites a los abusos y a la explotación del trabajador. Mucho antes de que apareciesen las encíclicas de León XIII, la Rerum Novarum y 40º Anno Pío XI. Eso ya era una política de la Iglesia. Entonces, que limitaba la esclavitud, limitaba la explotación. Y además la Iglesia por lo general trabajaba mucho la parte rural. Había muchos campos en manos de la Iglesia, eso lo cual permitía con eso mantener hospitales, mantener escuelas, mantener cementerios, mantener universidades. Es decir, había todo un trabajo social muy importante ahí. Y me parece que eso no era del interés de la burguesía y de la nobleza, sobre todo urbana de Holanda, ¿no? Sobre todo la que se hace protestante por interés económico. Claro, pero digo, las guerras holandesas no tienen que ver con una liberación, porque Carlos V era flamenco. Es decir, Carlos V era el conde de Flandes, el ducado de Flandes, creo que era el titular. Y por lo tanto, y su hijo, pues también por sangre era era flamenco. Tanto no es una guerra contra el invasor. Hay que ir a otros motivos. Claro, un motivo fue el religioso, hemos hablado. Otro motivo fue la influencia de otras potencias, luego en Francia, porque ya cuando acaba la guerra de 80 años es Francia, Richelieu quien acaba el trabajo que empieza Inglaterra. Y otros están los temas económicos, que dices tú. Evidentemente, pero es que no se puede separar economía de religión, porque claro, el protestantismo da lugar a un nuevo liberalismo. ¿Qué es un nuevo liberalismo? Porque había un liberalismo que es de la Escuela de Salamanca, que es católico, y este liberalismo triunfó sobre todo en América. Eso te habla otro día, pero el liberalismo con la doctrina social de la Iglesia triunfó en América, y era un liberalismo social y humanitario. Pero los protestantes evidentemente estaban ya pensando en otro tipo de economía. Y para ellos, evidentemente, la doctrina de la Iglesia era un problema. Por lo tanto, había motivos económicos de algunas élites, pero lo que era el pueblo llano no estaba en estas cosas.
Vamos, Boroviano, lo primero que fue, el primer sorprendido de la revolución religiosa, que fue obra de las élites, no del pueblo, fueron por los campesinos. Es famoso el asesinato de 150.000 campesinos en Alemania, bendecido por Lutero. ¿Por qué? Porque eran católicos, ¿no? Es decir, el pueblo era católico, porque era lo que habían conocido de siempre. Cuando les viene el protestantismo, realmente para el pueblo es un desafío. Son las élites las que hábilmente y con represión, que no ha pasado a la historia, porque aquí hay un problema, y es que los españoles tienen una gran manía de dejar todo por escrito, pero hasta el día de hoy, entonces, ¿qué pasa? Que claro, se habla de la Inquisición como si en los territorios protestantes hubiera habido una gran libertad religiosa con los católicos. Los católicos fueron perseguidos. En Inglaterra hasta el siglo XIX no pueden acceder a cargos públicos. Es decir, que hubo una persecución religiosa para que no la dejaron por escrito. Y por lo tanto parece que no ha habido, pero convencieron, entre comillas, a la gente para hacerse protestante, no por los grandes beneficios de ser protestante, sino porque convenía a las élites. Por eso, hablar de liberación de Holanda en este tiempo de guerras religiosas tan confusas es cuando menos apresurado. Ya te comentaba en introducción, ahí en el Rijksmuseum había una propaganda impresionante sobre esto, ¿no? Hay un cuadro, no recuerdo el autor, el pintor, donde claramente diferencia el mundo entre el mundo protestante, maravilloso, pulcro, limpio, y el mundo católico, que eran gordos, pecadores, oscuro, feo. Eso era lo que había en juego. El libro de las casas, como tú bien sabes, fue ilustrado por Debris, un holandés con imágenes terribles. Y había una edición para Holanda que decía, y las enseñanzas que pueden obtener los holandeses sobre los excesos del Imperio Español. Todo esto era una gran batalla de la propaganda en la cual se vio metida España sin querer, porque Carlos I, como sabes, sufrió mucho con las guerras de religión, que él no quería. Él quería la unidad y lo intentó hasta el último momento. Pero luego el primer tratado de libertad religiosa lo hace él. Y su hijo tampoco. Felipe II se dedicó a conservar lo que le había dado su padre, solo amplió la consecuencia de la unión con Portugal. Pero no era un rey invasor, ni mucho menos. Se trató de consolidar lo que había. Y claro, para él era importante, ya que Alemania ya se había hecho protestante, mantener porque también era el sentir del pueblo. Lo que pasa es que las élites, el duque de Orange y demás, estaban ya con los ingleses en otra cosa, ¿no? Pero ahora, el tema es que la imagen cinematográfica es mucho más fuerte que los estudios, ¿no es cierto? Pues, me pasa a mí, amigos míos, que dicen, pero vos cómo me vas a plantear un documento cuando hay una película que dice lo contrario. Digo, pero por favor, no argumenten de esa manera, que parecen oligofrénicos. Mirá, José Luis López Linares, en esta documental extraordinario que hizo 1492, la primera globalización, que les recomiendo a todos que la busquen, está en Vimeo, 1492, la primera globalización, por un extracto de una película donde un hombre dice, nadie se salva de la furia española. Entonces muestran unos españoles malvados que toman niños, toman bebitos, y los tiran por el balcón, y debajo hay un montón de lanzas, ¿no? Que parece que atravesarán al bebito. Y uno dice, pero ¿por qué los españoles harían semejante salvajada? Habrá habido algún salvaje, obviamente, claro, pero no que lo digan como que era la política de los españoles. Y curiosamente vos ves que hasta el himno de Holanda en un momento habla mal de España, en otra parte elogia al rey de España. Viste que en un momento ellos hablan de su amor y su lealtad por el rey de España, ¿no? Y en otra parte dice, acá lo tengo, juro ante Dios y su gran poder que nunca he repudiado mi rey, pero hube de obedecer a Dios, su alta majestad, y acatar sumiso su justa voluntad. Mi alma se tormenta, pueblo noble y fiel, viendo cómo te afrenta el español cruel. Entonces, primero en un momento habla de su fidelidad al rey de España. Dice así, el rey de España, Spange, creo que se dice en holandés. Y luego dice que parece que Dios le sopló al oído, bajó y le habló en persona, ¿cómo era? Ducator, creo que se llamaba, no sé si te acordás el título muy particular en holandés, y le dijo, bueno, vos tenés que enfrentar a los españoles y liberarte. Ahora, decir que Dios fue y le habló a este hombre me parece que es por lo menos un poquitito exagerado, ¿no? La cuestión que Guillermo de Orange se convierte en un héroe nacional cuasi santificado, ¿no? Un poco como pasa con Bolívar en Venezuela, ¿no? Que los venezolanos creen que Bolívar es la persona más importante después de Jesucristo, ¿no? Y te lo dicen.
Usted sabe que después de Jesucristo, que más ha escrito es Bolívar, no, no diga semejante barbaridad, pero bueno, lo creen. Y, y los holandeses también, a Guillermo Orange, creo que lo han canonizado, ¿no? Claro, es que la verdad es que creo que era Salvador Madariaga que decía que la historia de casi todos los países de Europa se había hecho contra España. Porque es curioso, tú creas un país a favor de una idea o en contra de un enemigo exterior. España, por ejemplo, hombre, a pesar de que tuvimos la reconquista de 8 siglos, no se guarda un odio especial a los árabes, no tenemos ningún ese, al contrario, hay unas buenas relaciones siempre, culturalmente hablando, ¿no? Bueno, el resto de los países han necesitado a España para unirse ellos contra un invasor, al que han tenido que demonizar. Holanda incluido, pero Inglaterra y Francia es lo mismo, y Estados Unidos, después de vernos la independencia con respecto al inglés, van a por nosotros. Ese ha sido el chivo expiatorio de toda la vida. Y claro, nosotros no hemos, yo creo que por nuestra mentalidad católica, aunque Felipe II no era tonto y teníamos sellos secretos y demás, pero no hemos estado en la batalla de propaganda porque nos ha dado mucho pudor mentir y hablar mal de los demás en público. El holandés, el calvinista, el protestante no ha tenido ningún pudor jamás en mentir. Esa es una de las grandes diferencias morales de los dos sistemas. Y yo te digo, pues si ahora, por ejemplo, imagínate que Zelensky pues dijera en Francia, ustedes cuando sufrieron la liberación del terrible Julio César, ¿no? Pues no lo diría. O iría a Irán, ustedes que sufrieron el terrible invasor Alejandro Magno. No, todos estos tienen una gran propaganda. Eran conquistadores, mataban gente, pero su imagen es impoluta. Es impoluta. O el rey Jorge III, ¿no? Que al fin y al cabo fue el que se enfrentó con los colonos, ¿no? Y que además acabó el hombre un poco desquiciado, el rey. Además era de la dinastía Hannover, por tanto una dinastía alemana. Se podía haber metido mucho con él, ¿no? Ustedes son norteamericanos que se liberaron de los pérfidos ingleses con el rey Jorge III. No. La propia Isabel I, que todos sabemos lo que hizo, Alfonso VIII, que todos sabemos lo que hizo, que era un machista. Hoy podemos hablar de Alfonso VIII como un gran machista, ¿no? Un gran perseguidor de mujeres. No, contra ellos no. Ahora, Felipe II, que es un hombre trabajador, honrado, metódico, que gestionaba un imperio imposible en aquel momento y que hizo grandes aportaciones, tanto al arte de gobernar como a otras muchas cosas, creando cátedras científicas en Escorial, en la Casa de Contratación. Él es el prototipo de rey tenebroso. ¿Por qué? Una ópera como... Me preguntan, perdón, vuelvo a hacerte ver. ¿Te referís a Enrique VIII? Enrique VIII, ¿qué he dicho yo? Él se llevó 5 esposas puestas y la última lo sobrevivió. La última que ya era viuda, se nota que era experta en enviudar y lo sobrevivió. ¿Qué te va a decir? Con respecto al derecho a independizarse, yo creo que esas tierras eran por derecho sucesorio de Carlos V y de Felipe II. Decir que te tenían que separarse como que miran que Galicia se tiene que separar. Bueno, en efecto, pero ahí podemos hablar también de lo que pasó en América, ¿no? Realmente España nunca ha tenido colonias y teníamos, bueno, la hermana de Felipe II era la gobernadora, ¿no? Margarita en su día. También mandó a Juan de Austria, es importante porque Juan de Austria muere envenenado, según se dice allí, y Juan de Austria hubiera podido cambiar la historia de España y de muchas cosas, ¿no? Mandaba a los mejores, estuvo el duque de Alba, Requesens, Spínola, en fin. Hubo grandes gobernadores y algunos eran de la familia de la nobleza, o sea, de la familia real, porque eran considerados territorios, incluso llegaron a tener bastante autonomía, ¿no? Sí, bueno, no, como digo, no había razones de peso. Lo único es que había la tendencia de la época que empieza antes, empieza con la división del Sacro Imperio Romano-Germánico. Mirá, hay algo que es curioso. Bueno, primero lo nombraste a don Juan de Austria, que muere muy joven ahí, creo que es Münster, me parece. Hay un personaje, Antonio Pérez, que era secretario del rey, que se nota que era un gran traidor, ¿no? Me hace acordar al conde don Julián que le abrió la puerta a los moros en 711. Bueno, este también. Y este llevaba y traía diciéndole que, mirá que don Juan de Austria se quiere convertir en rey, que te quiere traicionar, y le trataba de llenar la cabeza a Felipe II. Bueno, el secretario don Juan de Austria trató de interceder para que el rey lo supiese, y curiosamente el secretario don Juan de Austria muere asesinado en España, ¿no es cierto? Entonces realmente se nota que había una maniobra muy profunda. O sea, cuando el mal primero te trata de convencer,
usted te hace los dibujitos de Teodoro de Brie. Una señora me dijo, pero ¿cómo me va a negar los crímenes de España en América? Mire los dibujitos. Y bueno, acá puedo poner un dibujito también besándose. ¿Qué es esto? Yo me hago un dibujito como que estoy casándome en la iglesia con, no sé, Miss Universo. Y dice, mira, estoy casado, acá está el dibujito. O sea, argumentar un dibujito. Yo a veces me encuentro con algunos argumentos que parecen de idiotas. Pero la gente te lo plantea, yo he visto el dibujito. Un dibujo puedes poner cualquier cosa, una foto se puede digitalizar. El mismo mensaje del presidente ucraniano fue F, le hizo unos cambios, parece ser, se dice, al mensaje original. Pero lo concreto es que hablaba de que Holanda había logrado como una libertad religiosa, una tolerancia religiosa y una democracia. Habla de democracia en el siglo XVI. No sé qué partido habrá ganado en aquella época en Holanda, y habrá habido un primer ministro. Obviamente que nada de eso existió, ¿no es cierto? Pero la misma operación que hacen con Holanda, es decir, cuando no te pueden ganar con la mentira, van directamente con la muerte. Porque el secretario de Don Juan de Austria muere. Don Juan de Austria también se muere. Lo mismo pasó en el Río de la Plata. Cuando vienen los movimientos revolucionarios, y la gente acá sentía gran devoción por el virrey Santiago de Liniers, que se había retirado ya del gobierno. Y cuando él dice voy a ir contra la revolución, lo capturan unos ingleses que habían quedado en Buenos Aires y lo fusilan en la provincia de Córdoba, acá en Argentina. Y al obispo Benito Luis Riega, que además de ser obispo había sido militar y se daba cuenta de la maniobra política, y aparece envenenado. Nunca se ha confirmado el envenenamiento de Benito Luis, pero todo indica que sí, que fue envenenado, ¿no? Toda la gente que me dice que ha estudiado en profundidad, en detalle la vida de él, la muerte de él, y los relatos previos y posteriores indican que hubo un envenenamiento, ¿no? El tipo de muerte, la sorpresa, las perfectas condiciones que estaba el día anterior, la muerte del día siguiente. Hay algo rarísimo en la muerte de Benito Luis. Es decir, cuando han necesitado, han ido con la guerra, con el asesinato o con el bombardeo. En Argentina se derrocó un presidente en 1955 convenciendo a la aviación naval argentina de bombardear la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, la casa presidencial. Si nuestros propios aviadores bombardearon a nuestra propia casa de gobierno y la plaza central de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, ¿no? Murió un montón de civiles, centenares de civiles. Entonces, es impresionante cuando el poder decide acabar con el bien, van directamente por la fuerza y no tienen inconveniente, ¿no es cierto? Por supuesto, más cuando se trata en el mundo hispano, yo hablo también en el libro mío de La Leyenda Negra de los magnicidios que ha habido en España, muy curiosos, ¿no? Cánovas, Dato, Prim, tal. Todos, aparte de conexiones, pasaban por París, los asesinos, pero se echaban aquí a culpa anarquistas, ¿no? Cuando había un dirigente bueno se lo cargaban, si no lo podían comprar o dominar. Esto ha sido la técnica a lo largo de los tiempos. Pero Antonio Pérez, evidentemente, acaba de citar a una de las claves de La Leyenda Negra. Había hablado antes de la ópera Don Carlo. Es que, claro, Verdi, como pasó luego también con la ópera Carmen de Bizet, era el arte, lo que había entonces, la hoja volandera, el panfleto era imagen y poca letra. Iban al pueblo llano, mientras que los españoles iban a tratar de convencer a las élites. Ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Ellos iban al pueblo llano. Y con el arte, con los cuadros, con la ópera, claro, Don Carlos, ahí aparece Felipe II y el gran inquisidor como los prototipos del mal. Y el Don Carlos, que estaba, como sabes, tuvo una enfermedad y el hombre acabó desquiciado, se le acusa directamente de haber matado a su hijo, que es lo peor que puede hacer un padre. Claro, ya ves cómo no reparan en instrumentos. Pero Antonio Pérez es importante que lo cites porque efectivamente Antonio Pérez fue un traidor de libro, de manual, de los que hemos tenido en España, muchos, y que se va a Inglaterra, huye porque se le descubre. Antonio Escobedo es asesinado y bueno, pues se sospecha que ha sido Antonio Pérez. Felipe II acoge a Antonio Pérez como un hijo, era hijo natural de Gonzalo Pérez, que era el secretario primero que tuvo Felipe II cuando estuvo en Inglaterra, casado con María Tudor. Y este era de su hijo, hija extramatrimonial, lo acoge como un hijo, lo cuida, y él, bueno, parece ser que le gustaba mucho la juerga y los gastos de lujo, y desde ya siendo secretario de despacho con Felipe II, se supone, se rumorea que ya recibía prebendas de Inglaterra y Francia para malmeter. Y la historia es que la princesa de Éboli y el príncipe de Éboli, como sabes, apoyaban a los que querían que España se retirara de Flandes y también estaba en contra de la unión con Portugal.
Claro, detrás de nuevo Inglaterra, ¿no? Inglaterra se supone que eran los que pagaban. De hecho, Antonio Pérez, ¿dónde se va? Se va a Inglaterra. Cuando se huye de España, porque el rey le persigue, claro, se va a Inglaterra. Y desde Inglaterra malmete lo que puede. Hace un libro sobre Felipe II, que es base en gran parte a la leyenda negra, que es editado en Francia, en Inglaterra con gran oropel y con muchas traducciones, pero además de ahí promueve la invasión de Francia en España y la revuelta a los moriscos. Parte de la razón por la expulsión de los moriscos viene de que Antonio Pérez promueve la revuelta para luego debilitar al rey español y fomentar la invasión de Francia. Antonio Pérez fue uno de los personajes más tenebrosos de la historia española, pero fue un agente a sueldo del gobierno inglés y francés, claramente, claramente. Y así operaban ellos. Así operaban ellos, han operado siempre, hasta el punto de que la derrota de la Gran Armada, también hay una parte de servicios secretos que no se ha estudiado mucho, pero bueno, hubo incluso el propio Antonio Pérez intervino de alguna manera para retrasar las maniobras, y para que y al final Juan de Austria no pudo, porque era o Álvaro de Bazán o Juan de Austria. Cualquiera de los dos seguramente hubieran vencido, pero se esperó demasiado. Álvaro de Bazán murió y Juan de Austria también. Como digo, había una estrategia. Juan de Austria aspiraba a ser rey de Inglaterra, pudo ser rey de Túnez, rey de Albania, era el favorito del Papa porque había salvado la fe en Lepanto. Es que fue poca cosa. El Papa, a pesar de ser hijo extramatrimonial, el favorito del Papa para suceder a Felipe II era Juan de Austria. Y no sabemos qué hubiera pasado de estar vivo. No lo sabemos porque Felipe II no tenía buen concepto de Felipe III. Cuando muere dice, siento no haber dejado un gran rey. Así que no sabemos. Sí, yo creo que si Felipe hubiese podido dejar a su hermano, y hubiese sobrevivido. Incluso vos lo nombraste, que él vence en Lepanto y el Papa San Pío V él está seguro que van a vencer porque toma la Biblia y lo abre justo en el Evangelio de San Juan y encuentra una frase inspiradora y a partir de ahí se decide por don Juan de Austria y dijo, vamos a ganar, está absolutamente seguro. Acá nos dicen, ¿puede ser que Felipe II haya asesinado a su hermano? No. No. Lo que pasa es que Felipe II encarceló a su propio hijo, Carlos, pero Carlos, que era el mayor, era un insolente, era un juerguista, se burlaba de su padre permanentemente, se burlaba porque su padre no viajaba. Entonces, voy a contar los relatos del viaje de mi padre, de Segovia a Madrid, de Madrid, nombra 3 lugares y luego deja varias páginas en blanco, en una burla sarcástica a su padre. Pero evidentemente, además estaría en malas compañías, y Felipe II con mucho dolor lo detiene, queda detenido en un alcázar de la familia, ¿no es cierto? No es que lo mete en una mazmorra con delincuentes comunes, queda protegido. Y es cierto que muere en un incendio curioso, pero decir que eso es culpa del rey puede haber sido cualquier accidente. Este muchacho no estaba evidentemente en sus cabales, vaya a saber qué hizo él con una vela, o si algún tercero metió la mano, no lo sabremos nunca. Pero decir que Felipe II intentó matar a su hijo o a su hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Eso quiere ensuciar la memoria de un hombre que era un santo varón, que tenía además mucha conciencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es decir, él nunca hubiese cometido un asesinato porque sabía muy bien qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, se hubiese cuidado muchísimo de hacer algo así. Claro, además no le hacía falta, como dices tú, no le hacía falta un rey más poderoso de la tierra en esos momentos, un imperio que dominaba en los 5 continentes, que para Tomás Campanella pudo ser el monarca universal, porque ese era el problema, realmente, es que era un rey que amenazaba con ser un monarca universal porque tenía los medios y tenía la ideología y tenía la religión universal. Es decir, pero ¿por qué iba a matar a su hijo? Es absurdo, lo tenía encarcelado, pues lo hubiera sido tenido encarcelado, no tiene ningún problema. Con poco también se acusó de estar detrás de la muerte de Escobedo, porque no tenía ningún sentido. Es más, el complot fue de la princesa de Bolivia la que mandó de desterrada a Pastrana, ¿no? No tenía, el rey más poderoso del mundo no tiene necesidad de matar a nadie, y menos de su familia. Y además, en las cartas que dirige a sus hijas, se muestra como un rey, un padre solícito y atento, que además sufrió mucho con lo que pasó con Carlos, que cayó de un caballo y tuvo una enfermedad siempre y acabó loco, ¿no? Nada de eso es cierto. Felipe II fue un gran rey, quizás podemos decir el mejor rey de la historia.
Y por eso han ido contra él, porque no era inglés y no era francés. Punto. No se les ocurrió Acá a nos ellos. preguntan, Alberto, si sabes si Antonio Pérez y su padre Gonzalo eran conversos. Se dice eso, y que eso fue parte de la, bueno, que era familia conversa, se dice, pero como Pérez no es un apellido muy converso, ¿no? Pero podía haber sido, se dice que fueron familia conversa y que eso podía haber motivado rencillas personales, un cierto sentimiento de malestar entre ellos, pero Felipe II no era un rey dogmático. Ten en cuenta que tuvo incluso una fase erasmista. No era un rey antijudío. No era nada de eso. No era nada de eso. Es más, Bueno, de hecho permitió, viste, algunas figuras de pintura de Tiziano, de ahí desnudos incluso, había cosas que no, es decir, no era un hombre lleno de melindres, me parece. No era un tipo melindroso. Más que le nombró a él, porque si sabiendo esto, ¿por qué le nombra? Pues igual que Isabel Católica estaba rodeada de judíos. Es que también es falso que aquí se perseguía a los judíos. Hace poco, bueno, hablaba de estos temas, ¿no? En la falsa expulsión de los judíos. En estudios genéticos actuales el 25% de la herencia genética española de la península es semita sefardita. Es decir, la mayoría se quedó, se mezcló y tuvo hijos. Claro, cambiaron los apellidos, porque sí, bueno, la Inquisición lo que perseguía es al falso converso, no al converso. Hubo conversos que fueron obispos. Claro, en realidad vamos a explicar a la gente. Santa El Teresa, problema del falso converso no es que se diga católico y siga siendo judío. El problema es que eso significaba que luego actuaba contra el Estado. claro, O sea, actuaba contra la corona. El problema era ese, no si el hombre tenía una dualidad religiosa. El problema es que eso implicaba además una actuación contra la corona. Entonces, ahí estaba el problema de los falsos conversos. No era por otro lado. Alberto, acá nos dicen, sería bueno que tengamos una moneda común. Hay un proyecto en danza para hacer nuevamente un Real de A8 digital. Ya cuando tengamos más información al respecto, se lo vamos a comunicar. Yo proponía... Podemos decir que... Sí. No, sí, yo, decime. en tono jocoso, proponía que al Real de 8, al nuevo Real de 8, que yo también creo que es necesario crearlo, se llamase Rey, Rey, Real Indohispano. Incluso le podías poner música como la ranchera y sigue siendo el rey, ¿no? Finalmente. Pero que sería una buenísima idea y que, bueno, pues eso digo, la moneda de tráfico del comercio mundial, recuperarla sería enormemente bueno para el mundo hispano y para todo el mundo, sí. Tomo tu idea, se lo podemos comentar a aquellos que están en este tema. Real Indohispano. Podría ser algo así, ¿no es cierto? Alberto, te agradezco muchísimo. Queda claro que evidentemente ni Felipe II, ni Carlos V, ni la monarquía española fue terrible en Holanda, que el pueblo holandés quería mantenerse fieles porque en realidad había una fidelidad a la fe. La gente en el 1600, en el 1500 hasta el 1700 se identificaba por la fe, no por el Estado. Esa es la concepción más moderna que en el Tratado de Westfalia en 1648 empieza a aparecer, pero en realidad yo diría que eso se hace fuerte después de la Revolución Francesa. En aquel momento la gente tenía fidelidad a un rey por la fidelidad a la religión. Para que se den una idea, en la zona del Jura, en Francia, la parte que ya limita con Suiza, donde hay una ciudad que tiene mi nombre, Lons-le-Saunier, toda esa parte era el camino español. En algún momento esa parte se suma a Francia. Bueno, les comento que buena parte de esos franceses o de esos habitantes del camino español no querían pertenecer a la corona francesa, querían seguir siendo españoles. ¿Por qué? Porque había mayor fidelidad a la religión, a las costumbres, a las tradiciones, a todo eso que a la gente le hace sentirse bien, es decir, tener un sentido de pertenencia, donde su etos, su ser, empatiza con su tierra por algo muy concreto, ¿no? No solo por pisarla, sino porque ella se identifica con un sentido trascendente. Y evidentemente el pertenecer a la Iglesia Católica les da a esta gente un sentido trascendente que en el luteranismo no lo veían, porque el luteranismo veían que era la religión de los príncipes alemanes, de burguesías alemanas y holandesas, de gente muy rica, que no tenía nada que ver con lo que ellos pertenecían.
¿cierto? Como acá pasa con algunos ideólogos en Argentina que se han puesto de moda, que representan aparentemente la prosperidad, pero termina siendo la prosperidad de un grupito, ¿no es cierto? Entonces, acá pasa lo mismo. Queridos amigos, Alberto, no sé si nos querés decir algo más. No, solo para cerrar un par de cosas a lo que decías. Mira, es tan importante, Holanda era tan monarquía hispánica que había una conexión académica. No hemos hablado de la Escuela de Salamanca, otro día quizás podemos hablar. Lesio, que era un autor holandés, era discípulo de Francisco Suárez. Había conexión y la Occidente es Roma, Grecia y Atenas. Pero todo eso llega a su punto culmen en Salamanca. Y eso era el mundo hispano en el siglo XVI. La gente estaba encantada porque era el imperio de mayor prestigio y de mayor poder de la época. Nadie quería no ser de ese imperio. Eso vino después. Claro, con mucha gente hoy que emigra a Estados Unidos y quiere sacar la nacionalidad. El inmigrante que le va bien a Estados Unidos y logra la nacionalidad norteamericana, se quiere sentir el más norteamericano de los norteamericanos, y trata, hasta se mete en política y dice, no, de acá no me sacan más, ¿no es cierto? Eso lo vemos en el Estados Unidos del siglo XX, y todavía un poco ahora, pero en aquellas épocas lo más interesante justamente era ser español, de ahí que nosotros hemos tenido personajes en la historia del Río Platense con apellidos italianos, como Castello Belgrano. Entonces, en realidad, eso lo vemos en todo el mundo mediterráneo del siglo XVII, XVI, XVIII y hasta principios del XIX. Alberto, te agradezco muchísimo. Realmente ha sido muy entretenido, muy grato charlar contigo y ya saben, por más que le metan leyenda negra, revisen los datos, escuchen, y les recomiendo el libro Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Rocaberrea y los libros de Alberto Gil Ibáñez. ¿Cuál es tu último libro, Alberto? Mi último libro es La Guerra Cultural, los enemigos internos de España y Occidente, pero sobre la leyenda negra tengo dos libros, La conjura silenciada contra España y La historia del odio a España, la leyenda negra. Poniendo tu nombre en Amazon, ¿se encuentra? Sí, se cuenta. Bueno, La conjura silenciada está agotada, pero La leyenda negra, Historia del odio a España y La guerra cultural están en Amazon y se pueden comprar, incluso por ebook son muy asequibles. Muy bien, así que ya saben, pongan en Amazon Alberto Gil Ibáñez y van a encontrar sus libros. Tengo que leer alguno de ellos, ¿eh? Espero cuando Dios me permita andar por tus pagos y tendremos que dar una conferencia juntos. Por supuesto, por supuesto. Así, tenemos para pelearnos con un montón de gente. Queridos amigos, si les gustó este programa, les pedimos primero que pongan me gusta, que no cuesta nada, pongan me gusta. Hay muchísima gente, te está escuchando, más de 350 personas a la vez en este momento nos están escuchando. Les pido a todos, por favor, que pongan me gusta. Acá está el libro, La leyenda negra, historia del odio a España. Ahí tiene un morrión lindísimo de Alberto Gil Ibáñez. Bueno, ese es el próximo libro que tengo que leer. Y por eso, muchísimas gracias, Alberto. Pongan me gusta. Suscríbanse al canal, toquen la campanita para que lleguen las referencias y ya saben, compártanlo con sus amigos. Alberto, te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. Un abrazo transoceánico. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Acá les dejo una imagen de los Países Bajos españoles y en un ratito más, en 2 horitas, vamos a estar con Mónica Nicolielo para hablar también de otro aspecto de la leyenda negra, la que se refiere a las Islas Malvinas, donde también ahí se ha desconocido el origen, los derechos españoles y los derechos sudamericanos de Argentina y del Virreinato del Río de la Plata y del Virreinato del Perú. Hasta un ratito.